Apoyo internacional. Vamos a conversar con Iván Barrientos, él es rescatista y portavoz de la Brigada de Rescate de Topos de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Este rescatista tiene amplia experiencia y con él vamos a conversar sobre qué métodos se deben utilizar en estas horas que resultan fundamentales. Muy buenas tardes, Iván, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar con nosotros, bienvenido a DNews. Te saluda César García desde Quito, Ecuador. Buenas tardes, César. Gracias a ti y a tu auditorio por la entrevista. Sí, son diferentes métodos los que se utilizan para rescatar vidas, incluyendo los perros de rescate. Bueno, sabemos que en la experiencia que se tiene de grandes desastres a nivel del mundo, que las primeras horas son cruciales. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder tratar de salvar la mayor cantidad de vidas en este tiempo? Sí, principalmente es buscar a través de contacto visual o auditivo, incluso utilizando a los perros de rescate para poder acceder a las víctimas que se encuentran bajo escombros. Las estructuras que se cayeron en Turquía no cumplían algunas con los estándares de construcción. Entonces, aunado al clima, eso dificulta un poco las labores de rescate porque también hace mucho frío, están a 5 grados y eso no ha permitido que se rescaten las suficientes vidas que se tenían pues contemplado, ¿no? De la experiencia que tú tienes en este tipo de rescates, ¿hasta qué tiempo puede transcurrir para poder tener la esperanza de que aún seres humanos pueden estar debajo de los escombros? Sí, las guías internacionales marcan hasta 72 horas, aunque las primeras 36 son vitales, pero se sigue rescatando cuerpos con vida, personas que pudieran seguir atrapadas. Hace 56 horas que se rescató todavía una persona por parte de AFATL que lo estaba monitoreando, y justamente se pueden llegar incluso a encontrar personas después de una semana, siempre y cuando permanezcan hidratadas, alimentadas o cobijadas. Te digo, el clima ha dificultado algunas condiciones, pero se sigue trabajando los equipos internacionales. Se cuentan hasta 5,000 personas extranjeras que están en camino para la ayuda a las 10,000 que ya estaban en el lugar y que eran rescatistas turcos. Claro, en este caso, por ejemplo, el tema del clima, como tú mencionas, juega en contra porque la hipotermia puede ser uno de los factores que acabe con el tiempo que tienen las personas que están atrapadas. Claro. Sí, finalmente, digo, están bajo escombros, bajo mucho polvo, a veces con poco aire. Entonces es importante primero localizarlas para encontrar los métodos de rescatarlas y crear con apuntalamientos pasillos que permitan de alguna manera acceder a ellas y poderlas finalmente lograr rescatarlas. Iván, hablando ya de los métodos, en el momento en el que se puede identificar a una persona, ¿qué factores son los que dependen la dificultad de poder rescatarlos? Bueno, también tiene que ver, obviamente, el tamaño de la estructura, el tipo de material con el que fue construida y los métodos en que se pueda localizar. Se usan a los perros para encontrar conos de aire que pudieran ayudar a localizar a la persona si está haciendo ruido. También hay que mantenerse en silencio en el momento de la búsqueda o ver si hay alguna otra detección visual. Se han intentado sistemas tecnológicos para dar con las personas, pero es muy difícil porque a veces los aparatos no permiten la diferenciación entre un cuerpo vivo y alguna viga o alguna madera. Entonces, regularmente se utiliza rodeando la estructura y tiene que ver mucho con cómo estaba construida y el lugar donde se encontraba. Quiero ir un poco hacia las características de este terremoto en Turquía, de las que te ha tocado a ti enfrentar, o el grupo de Topos. ¿Cuáles son las diferencias con respecto, por ejemplo, a lo que pasó en Haití, con lo que pasó en el 2019 en México? Sí, pues son situaciones diferentes porque aquí no había frío en el 2017 o en Haití, que a lo mejor las losas eran más pesadas. En Juchitán, Oaxaca, aquí en México, las construcciones eran pues muy endebles, pero me parece que en Turquía hay una diferencia muy marcada respecto a toda el área. El sismo duró más de 1 minuto y parece ser que algunos inmuebles no cumplían con las especificaciones gubernamentales de construcción y eso ha hecho que haya un daño mayor, ¿no? Se contabilizan hasta 6,000 edificios destruidos. Bueno, a la par también hay que hacer una evaluación de las infraestructuras que están afectadas, algunas que lograron mantenerse en pie, esto considerando las réplicas que constituyen todavía un riesgo latente.
Sí, se encuentran contabilizadas hasta 700 réplicas a partir del sismo original, aunque ha habido réplicas de 7.4, 7.6, inclusive rescatistas que ya estaban laborando tuvieron que desalojar los inmuebles porque hubo derrumbes posteriores. Cuéntanos un poco de tu experiencia en este tipo de rescates. ¿Cuán motivador es en el momento en el cual la labor de extenuarse, de trabajar removiendo escombros, culmina con el rostro de esa persona agradecida que te dice gracias por salvarme? Sí, claro, este es un trabajo en equipo, no es un trabajo individual, se hace junto con compañeros o incluso otras agrupaciones como el Ejército, o en este caso hay incluso bomberos o Cruz Roja que ayudan en el rescate, pero siempre es satisfactorio el poder ayudar a las personas a salir con vida o incluso cuando ya encontramos personas que no pudieron lograrlo con signos vitales, aún así es satisfactorio poder hacer el cierre con los familiares y poder tener ese tipo de encuentro que pudiera ser, pues, a lo mejor adverso en unas situaciones de desastre. Nos gustaría también conocer cómo estos animalitos, en el caso, por ejemplo, de Frida, que lo veníamos mencionando en la nota introductoria, logran tener esa destreza para poder hacer este gran trabajo que es rescatar personas. Sí, hay diferentes metodologías internacionales para el entrenamiento de búsqueda y rescate de los K9. Los caninos se entrenan con metodologías como, por ejemplo, AIRO, de tal manera que pudieran ser en algunos casos repeticiones o en algunos casos jugar un poco con el perro, de tal manera que crea que las víctimas están de alguna manera escondidas, jugando a las escondidillas. Y lo que utilizamos principalmente de los perros es su gran capacidad olfativa, ya que ellos tienen células olfativas hasta 20 veces superiores a las del ser humano, y eso permite que de alguna manera funcione como un detector de partículas en el aire que le permite oler en dónde se encuentra la persona afectada o atrapada. Tienen diferentes tareas los perros, además de olfatear, también tienen un gran oído, lo que permite también identificar si alguna víctima está bajo varios metros y que el oído humano no puede captar. Esto también es una especie de radar lo que tienen los perros, ¿no? Sí, tienen diferentes frecuencias por debajo de los sonidos de los humanos. Los humanos captamos hasta 20 Hz, sin embargo, los perritos tienen poder de captar rangos más amplios, entonces sí tienen mayor de 15.000 Hz de frecuencia. Entonces, regularmente ellos tienen un oído más fino y, por supuesto, desarrollan conforme la práctica y el entrenamiento, desarrollan también su capacidad visual para detectar cualquier situación en la que pudiera encontrarse la persona. Muy bien, y ya como equipo, ¿cuál es un poco la dinámica que ustedes tienen? Me imagino que el trabajo debe ser en gran medida no solo del esfuerzo físico, sino también tener una mente templada para poder saber que el resultado de una larga jornada puede ser realmente al azar muchas veces. Al final, el encontrar una persona con vida o quizás no tener esa recompensa del trabajo que ustedes hacen, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo se preparan para eso? Sí, tenemos un entrenamiento donde repetimos constantemente las prácticas y protocolos internacionales instaurados por INSARAC y otras organizaciones de ayuda como SAID, pero también nos permite de alguna manera tener esa seguridad conforme la práctica de lo que estamos realizando. Posteriormente a los operativos o a una intervención directamente en el campo, tenemos ayuda psicológica o contención de tal manera que nos permite mantenernos justamente, pues digamos, enfocados en el trabajo y también contenidos respecto a las emociones que se viven de rescatar a una persona viva o incluso los restos. Cuando se localiza a una persona con vida y ustedes saben que va a tardar muchas horas, por ejemplo, lograrla extraer, hay un vínculo de comunicación que también es importante para manejar la situación emocional de la víctima que se encuentra atrapada. Sí, por supuesto, se siguen igual protocolos en el sentido de que hay que hacerla sentir segura, saber si está atrapada, que ella tiene que mandar la calma, que estamos con ella, que estamos apoyándola y que estamos trabajando para que todo salga de la mejor forma posible. Hay que también controlar las emociones en ese sentido de la víctima, porque eso podría venir en un decaimiento
justamente fisiológico que no le permita salir adelante, sobre todo si está herida o está policontundida. Entonces es importante también el acompañamiento psicológico en cuando se están haciendo los rescates. Muy bien, gracias Iván Barrientos, quien nos permite conocer un poco de cómo se desarrolla este trabajo, el cual en este momento es fundamental. Les deseamos el mayor de los éxitos a los topos, a los distintos equipos que se encuentran ahora en Turquía y en Siria, y ojalá, como dice el dicho, que la esperanza es lo último que se pierde, en este tiempo se logren recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Estaremos atentos. Muy gentil, un abrazo. Gracias, pueden seguirnos en topos.mx para obtener más información y estamos a la orden. Gracias.